Hoy les vengo a contar la historia de la carreta bruja. Cabe recalcar que este es un texto tomado del libro Mitología Cuscatleca, cuento de mi infancia y otros. Yo solo hago la narración y por ende le agrego los efectos para que se escuche un tipo de historia de miedo. Así que espero lo disfrutes y comenzamos. Esta historia sucedió a principios del siglo XX y tuvo por escenario un pueblecito que está situado en las faldas al noroeste del cerrito de Santa Catarina, en San Esteban, del departamento de San Vicente. Era aquel un conglomerado apacible, tranquilo y hasta triste. Su clima agradable, el tiempo allí parecía haberse detenido. Las gentes eran humildes y hasta crédulas, hasta el fanatismo. Cabe recalcar que esto era en cuestiones religiosas y susceptibles a cualquier influencia o sugestión. Temían todo lo que consideraban sobrenatural y estimaban una cosa común y corriente los maleficios, hechizos, fantasmas y espíritus. Lógicamente creían en toda la gama fantasmagórica de la rica mitología vernácula, como la ciguanaba, el cipitillo, el duende, la carreta bruja, etc. Su patrimonio era esencialmente la agricultura, y sus diversas y sencillas y escasas fiestas patronales, y las más populares, se concretaban a la celebración de los actos y ritos religiosos, y solo de vez en cuando, en las tardes veraniegas o cuando la luna llena resplandeciente tempranera bañaba con una plateada luz los tejados y montes al pie del Cerro Pelón, sobre el hermoso gramal, al compás de los violines y guitarras, los jóvenes de ambos sexos danzaban y cantaban. Ese pueblecito aún hoy existe, y es muy poco lo que ha cambiado, casi nada. Podría decirse que todo está en el mismo lugar, el mismo cerro y las mismas casas con sus cercos de piedra y de izotes o de palopique. La iglesia y las calles empedradas igual que antes. Fue allí donde ya hace bastante tiempo vivió un hombre que poco después de casarse enviudó. Su vida se tomó en una constante desesperación y martirio, pues nunca se conformó con la pérdida de la mujer amada, y todo esto le parecía injusto en su vida y sobre la faz de la tierra. No había nada que lo consolara. Por eso, para mitigar su amargura, bebía, se embriagaba todo el tiempo y rehuía a la amistad de sus coterráneos, y se convirtió en un solitario, un enfermo de misantropía. Pasando el tiempo, su mirada de antaño, soñadora, se convirtió en sombría y de oquedad, triste de expresión y con una alma torturada. Su sonrisa otora alegre, cantarina, se tornó en una mueca triste y forzada. Todo en él cambió. Las gentes murmuraban con misterio a la finada que solo quiere llevárselo entre los iguales, que también decían, los espíritus malos se han poseído de su alma, y otros más criticaban. A la finada le robó el alma, y hoy es un muerto que camina. Se habló tanto de aquel hombre melancólico que su vida se tornó en un misterio viviente, y por lo simples e insignificante que sus actos fueran, las miradas furtivas y supersticiosas de la gente adquirían significados diabólicos. En la plaza o en la vía pública donde la muchachada y las viejas se reunían cotidianamente, siempre salían a rodar algún chisme o algún comentario alrededor del enamorado de la parca, o del discípulo de Satanás, el hombre pactado, que no le decían. Siempre, entre los grupos salía un «yo vi» o un «dicen qué», y brotaban las historietas de las más fantásticas y absurdas y supersticiosas. Este hombre silente vivía a 2 cuadras de la iglesia, y a 3 de la última casita que estaba sobre las faldas mismas de donde comenzaban el cerro, sobre la calle principal que va a topar con la iglesia del Calvario. La casa era grande, de 2 aguas y un amplio corredor que daba al solar. El terreno tenía más de un poco de media manzana y estaba sembrado profusamente de árboles frutales. Para evitar que los traviesos brirones o ladrones saquearan sus saberes, el paranoico levantó alrededor de su polígono un alto tapial de adobe que impedía no solo el saqueo de frutas o aves de corral, sino también hasta las miradas indiscretas que lo acosaban. Eso, naturalmente, aumentaba la curiosidad y el misterio que le rodeaba a la vida del hombre solo y callado. La Ciringla, hija de mayor de la Joaquina, era indudablemente la muchacha más curiosa, revoltosa, criticona y mentirosa del pueblo, razón por la cual se había llegado a sus 20 años de edad sin conseguir que cualquier hombre se fijara seriamente en ella. No obstante, la Ciringla tenía una noble cualidad: sus chismes y relatos tenían gracia picante a la fábula, y que cuando contaban sus mentiras, la gente se complacía escuchándola. Hablando era salerosa y su mímica atrayente. En los grupos siempre sobresalía y no paraba de contar sus historias. En la boca de Ciringla, el hombre melancólico era una leyenda viva y personificada que tomaba relieves insospechados.
Tantas anécdotas misteriosas e históricas inventó que hasta soñaba con su personaje favorito. Así, poco a poco, ella misma fue creándose de un mito hasta llegar a creer en sus propios cuentos que estos eran realidad. Su fantasía le hacía vivir en un mundo de ensueño, casi tangible. Su obsesión tomó proporciones de convicción y la adornó con los más variados matices, y tanto pensaba en él que inconscientemente, con esa sutileza propia del amor secreto y velado, se apasionó locamente de aquel hombre, cuya personalidad la intrigaba, la hacía soñar despierta y dominaba su alma. Por eso, ella lo espiaba constantemente y llegó a convertir a aquel personaje en parte fundamental de su existencia. Pronto, todo el pueblo sabía que Siringa estaba apasionada del hombre misterioso, y hasta los oídos del fabuloso misántropo llegó la noticia, mas este, sin el menor interés, sin concederle importancia a la revoltosa, ignoró toda insinuación, toda provocación, premeditadamente inadvirtió aquellos ojos que le perseguían de forma sistemática e insistente. Una noche de noctambulismo, el taciturno sorprendió a la Siringa, espiándola por el agujero de la chapa de la puerta, y cuando ella menos se lo imaginaba, la puerta se abrió, tirándola por el brazo y la introdujo al interior de su casa entapelada. Fue tanta la sorpresa que sufrió la espiona, que no tuvo lugar ni tiempo ni valor de pedir auxilio, ni siquiera gimió. Siringa durmió aquella noche en su nuevo hogar y se convirtió en la mujer del hombre pactado. El paranoico tuvo un nuevo renacimiento en su vida, pero no encontró en Siringa la medicina que curara su melancolía y pronto se volvió a su rutinaria vida de misántropo. Bebía incansablemente y por las noches deambulaba por las faldas del cerro, contando estrellas y rumiando por su vieja pasión de la difunta. Siringa pasó a ser la mujer también solitaria, pero no la abandonó su arraigada costumbre de ser pesquisona, curiosa, criticona y qué más. Y ya, como estaba satisfecha su curiosidad con respecto al hombre que amaba entrañable y extrañamente, se interesó por descubrir cuál era el misterio de su pasión y averiguar las relaciones que su marido tenía con los espíritus. Así, sigilosa, lo siguió al cementerio por las noches. Desde lejos, lo acompañaba en sus paseos por el cerro. En las madrugadas, lo atisbaba hasta el ojo de agua, y cuando iba a tomar un baño, en fin, lo seguía subrepticiamente como una sombra a todas partes. El hombre, ensimismado en su impenetrable soledad, ni se ocupaba de los actos de aquella mujer que como un accidente había llegado a su vida. Un día, el Silente anunció que habría un largo viaje hasta el volcán de Izalco y que estaría varios meses fuera de su casa. Preparó su bastimento y su mula prieta y se fue, dejando a la Siringa con una espuela de la curiosidad metida entre pecho y espalda. Desde aquel día, ella se dispuso a quedarse a dormir en la hamaca de pita trenzada que tenía en la sala, con el objeto de estar siempre cerca de la puerta de la calle y espiar a todas horas a las gentes que paseaban sin que aquellas se dieran cuenta. Así, el día y la noche Siringa permanecía atentada por el menor ruido de pisadas o chillidos de carreta que pasaban por la calle. Ella, con cara pegada a la puerta, miraba por el hoyo de la cerradura y veía todo en cuanto enfrente pasaba por su casa. Un viernes 13, por la noche, Siringa estaba ya encamisonada y dispuesta a dormir, cuando oyó en el patio de la casa, en la galera del horno, unos ruidos raros. Era así como unos gemidos profundos. Los chanchos en el chiquero, inquietos, chillaban. Las gallinas, encaramadas en las ramas del palo de jocote, trinaban en un canto tembloroso y espeluznante, como presagiando peligro. Los perros de la vecindad aullaban lastimosamente, y la yegua de Serapio, el vecino más próximo, amarrada al aceituno, relinchó y resopló impacientemente. A la Siringa naturalmente se le puso la carne de gallina, pero haciendo de tripas corazón, aguijonada por la curiosidad y candil en mano, se arrolló por el camisón de dormir y salió a ver qué es lo que era. Desde la puerta del corredor entreabierta miró a todos lados y vio cómo nada salió al patio, y despacito, como en alma en pena, medio agachada, fue dando la vuelta alrededor del horno y no había nada. Bueno, pensó, debe ser la peste que anda por ahí rondando, y ya satisfecha su curiosidad, nuevamente volvió y se acostó en su hamaca. Sin poder conciliar el sueño pasó largo tiempo. Nunca podrá recordar cuánto tiempo estuvo inmensa en vagos pensamientos y dam, 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 era el reloj del cabildo que sonaba. Eran las 12 campanadas, anunciando la medianoche. Siringa, murmurando, dijo: Ave María, ya son las 12. Se persignó y apagó el candil y no consiguió dormir.
Al poco rato, procedente de la cuesta que bajaba de las faldas del cerro, percibió un ruido inconfundible de una carreta que rodaba sobre el empedrado de la calle central del pueblo. «Pero, ¿quién vendrá a estas horas para el centro?», se preguntó Ciringla. «¿Será Ignacio, Higinio, Anselmo, Virgilio, Honorio? ¿Quién será?». El ruido de la carreta, al hacer las ruedas de piedra en piedra, se escuchaban cada vez claramente el tilín, tilín de las arandelas de hierro que separan las ruedas y los pines que atraviesan el eje. Al topar en las bufas es el característico y el rozar tintineante de la muñeca que en los largueros de la cama de la carreta se cuelga, y al ser arrastrado por el suelo también es inconfundible. Ciringla desde su lecho mentalmente calculaba la distancia en la que se aproximaba la carreta. Poco a poco los ruidos fueron más nítidos. Ya se oía hasta el resuello de los bueyes que el remascar cansado y baboso y el jadeo fatigoso del esfuerzo. También se oía el azuzar de los boyeros que exigente hostigaban a los animales tractores. Ciringla escuchaba ensimismada tratando de reconocer las voces de los hombres, porque oía muchas voces que al unísono atojaban a los cornudos, y de entre los cuales se distinguía claramente una voz, la de su marido, que ensordinado y enzumbido decía «¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, Ciringla!», y tronaban los chicotazos sobre los lomos de las bestias. Ciringla sintió escalofríos que le corrían desde el atras hasta el coxis, por toda su columna vertebral, y embozada de pies a cabeza con su perraje se encogió lo más que pudo en la hamaca temblando de miedo. A cada instante los ruidos se aproximaban más y más, y la casa de Ciringla, que estaba enroscada y sudada copiosamente, el gusano de la curiosidad le carcomía las entrañas. Sentía irrefrenablemente el deseo de oír y trataba de adivinar de quiénes eran aquellas voces que esa le decían, pues voces y nombres eran de personas que ella conocía y perpetuaba. Con la cabeza hormigueante, trataba desesperadamente de rezar y de recordar una oración que le ayudara a callar aquel horrible bullicio que iba tomando cada vez más angustiosas proporciones, mas no lograba concentrarse en ninguna oración. Cuando más fuerte se hacía, más claro oía las voces y el chirrido de las ruedas y el tilín, tilín, tilín de los eslabones de cadenas arrastradas sobre el empedrado. En su grande y desesperado esfuerzo por orar 2 veces sintió o creyó sentir que desfallecía, pero perdía el conocimiento. Pero el gusanito de la curiosidad, que se había convertido en una tremenda gusanera dentro de su cerebro, la hacía volver a la conciencia y le empujaba y le exigía poner atención. La gusanera de la curiosidad pronto fue tomando una poderosa fuerza que le impedía tenazmente a oír y también le exigía ver qué era lo que afuera estaba aconteciendo. Mientras tanto, la carreta avanzaba inconteniblemente por las calles empedradas, y la Ciringla percibía hasta el olor peculiar del juelgo del buey, un olor agridulce, a loroco mascado, a sudor o a baba de rumiante. No pudo más, y sin lograr vencer el miedo que como garra acelerada se le clavaba en todo el cuerpo, pero al mismo tiempo, vencida a ella irremediablemente por la fuerza bruta de que la curiosidad que la enloquecía, sin encender el candil, en la más absoluta oscuridad, envuelta en el perraje, a tientas llegó hasta la puerta, sudando por los ojos, por los poros, temiendo hasta lastimarse las rodillas una contra la otra. Aplicó un ojo al hoyo en la chapa de la puerta y vio. En esos precisos momentos iba pasando frente a su casa el ruido de la carreta, y lo que miró la dejó petrificada del terror. Era una carreta del tamaño normal de las carretas comunes, pero en las puntas de los palos que la componían en el estacado, en cada estaca llevaba una calavera humana con una grotesca mueca de sonrisa. La carga de la carreta consistía en un promontorio de cadáveres decapitados que se retorcían como tentáculos de 1000 pulpos. Los arrieros, en vez de cabeza, tenían un pequeño manojo de zacate. En la mano izquierda aseguraban una puya y en la mano derecha un mango enorme de un látigo negro que danzaban, haciendo estallar lastigazos en sus cuerpos, y gritaban: ¡Arre! ¡Arre, Pasiaca! ¡Arre! ¡Arre, Anastasia! ¡Pla! Y así sonaban los chicotazos. ¡Arre, Joaquina! ¡Arre! ¡Arre! ¡Pla! ¡Pla! Y mientras mencionaban todos estos nombres, de todas estas personas que ella conocía como mentirosas,
falsas, conocidas e hipócritas. Los chicotazos sonaban como estampidos de balazos en los lomos desnudos de los cuerpos torturados. Inmediatamente fijó su atención en la que iba delante de la carreta. Vio apavorada que el timón de la carreta con el yugo iban flotando en el aire, a la altura normal de los bueyes, pero bueyes no había. La carreta iba caminando sola. Más adelante, unos metros más adelante, columnas de mujeres cabizbajas con sus cabelleras de espanto desorden arrastraban cadenas y grillos, gimiendo y sollozando. A cada latigazo avanzaban arrastrando penosamente los pies y las cadenas. Con profundo dolor en el corazón, como si tuviera clavado una estaca en pleno pecho, Sirinla vio, no, más bien adivinó que entre esas mujeres de aquellas 2 columnas iba ella, su madre, y todas las gentes malas que merecen castigo por su lengua viperina, y con quienes había recibido y gozado, calumniado, criticado y chismoseado a los demás en la pila pública de la plaza del pueblo. Con infinito pesar sintió que se arrepentía de todo lo malo cuanto había hecho, y reclinada en contra de la puerta, lloró acongojada, sintiendo que un nudo amargo le atoraba la garganta, y que en las lágrimas que corrían por sus mejillas era fuego líquido que le quemaba la piel. Trató de mover el brazo derecho, pero lo sentía pesado como si fuera plomo, y se negaba a obedecerle. Con tenaz y desesperado esfuerzo por fin superó con su voluntad aquel tremendo peso. Haciendo la señal de la cruz, se llevó la mano a la frente para persignarse, pero no había terminado de decir amén cuando oyó un ¡dam! Las campanadas del reloj público. La media, dijo Sirinla en un suspiro, pero al instante comenzó a oír el repicar alegre de las campanadas de la iglesia que convocaban a misa. Es el primer repique, pensó Sirinla, sintiendo instantáneamente una inmensa alegría en su corazón, y como por el encanto, el miedo desapareció, mas siempre sentí una íntima angustia y desesperación, aflicción, como presintiendo algo fatal. Se retiró de la puerta y fue a encender el candil. Llegó al cofre, sacó ropa limpia y mientras se vestía meditaba. Voy a misa, me confieso, seguro que el Padre me va a poner una fuerte penitencia, pero la cumpliré y comulgaré, así estando en gracia de... ¿Y si el Padre no me da la absolución? No, me la tiene que dar. Él otro día me pidió que llegara al convento en la noche y yo de boba no fui. Si me dice, voy y... Ya saliendo, bueno, tengo que salvarme de cualquier modo. En aquellas turbias meditaciones estaba cuando... Tiling, tiling, diling, dam, dam. Shh, dijo. El segundo, dijo Sirinla, que tomó sus camándulas y solo me llevaré la cara y la boca y salgo corriendo. Debo ir a misa y confesarme, tengo que comulgar. Secándose la cara estaba cuando... Tling, tilang, diling, dam, dam, dam. Ah, pícora, qué ligeros esos repiques, pensó Sirinla. Había hablando a media voz y dijo que para sus escapularios. Hoy sí, la misa va a comenzar, me voy ya masticando mis pensamientos. Apagó su candil y salió rumbo a la iglesia. Cuando llegó a la esquina, próxima a su casa al atravesar la bocacalle, notó con extrañeza que la oscuridad era completa y que la noche se sentía en su plenitud. Los follajes de los árboles y en los solares del vecindario proyectaban una densa obscuridad y las tinieblas se sentían crudas. No era igual a otras veces que había ido a misa de 5, cuando ya los albores del sol se presentían y las sombras eran menos densas. Sin embargo, continuó su camino, la idea de no llegar tarde a misa. Ya en el atrio de iglesia vio que las puertas del lado por donde ella iba estaban cerradas. Qué raro, dijo para su rebozo. El sacristán no ha abierto las puertas de este costado. Caminó hasta la parte de enfrente que da a la plaza y ahí está el portón principal de la iglesia y... también está cerrado. Ave María Purísima, dijo. ¿Qué es esto? Y dirigiendo su mirada al reloj del cabildo, vio que faltaban 2 minutos para la 1 de la madrugada. Inmediatamente sintió que el pelo se le paraba y la piel se le erizó. En la boca, la lengua se le engarrotó y estando en un embotellamiento general se apoderó de todo su cuerpo. Haciendo esfuerzos sobrehumanos caminó de regreso hasta la esquina, arrastrando los pies, que sentía como si calzara botas de plomo, y agarraba a la baranda que circunda al atirio, respiraba dificultosamente. Y quiso gritar, mas la voz no le alcanzaba a salir de su garganta, y a duras penas emitió un gemido opacado, que con el sonido de un saxofón al soplarlo,
y sordina, cerró los ojos y siempre arrastrándose en el camino hasta la puerta de su casa, como sonámbula, sin noción de su existencia ni de nada. En cuanto veía y tocaba, empujó la puerta y entró. Despacio, lentamente, en la oscuridad de la casa que conocía pulgada a pulgada, se arrastró hacia la hamaca y se sentó. Se sentía como idiota, como enajenada, como en letargo. Miraba a su alrededor y en la penumbra adivinaba los objetos que contenía la sala. Corrió la vista hasta la puerta y no se dio cuenta de que había dejado una hoja abierta completamente y la otra semicerrada. No le dio importancia a ese detalle porque en ese mismo instante, ¡dam!, la campanada del reloj del cabildo dio la 1. 2 minutos, pensó Cirinla. 2 minutos desde la iglesia hasta aquí. En 1 minuto hice una cuadra. A mí me pareció un siglo. En esos momentos, a lo lejos, en dirección de la iglesia, Cirinla oyó el inconfundible chirrido de la carreta, que rueda sobre la calle empedrada, y el corazón le dio un vuelco. ¿Cómo? ¿Otra vez?, rezongó. No puede ser. El ruido se aproximaba cada vez más, y no había duda de que venía en dirección al cerro, e iba a pasar nuevamente frente a su casa. Aquí, enfrente de mi casa, pensó angustiada, y esta vez la puerta está abierta. Su primera reacción le ordenó correr a cerrarla, e hizo el intento de levantarse, pero su cuerpo no le obedeció a su voluntad. El tiling, tiling de las cadenas ya se escuchaba claramente, y Cirinla calculaba que en aquella maldita carreta iba llegando a la esquina de la manzana de su casa. Hizo nuevamente el intento de pararse por segunda vez, pero fracasó. Intentó una y otra vez, y tantas veces fracasó como tantas veces intentó. Un sudor helado le brotaba de la frente, y la respiración se le tornó entrecortada. Cuando las voces de los arrieros ya se oían inconfundibles y los nombres de las mujeres sonaban en sus oídos como golpes de mazo sobre la almohada, el gusanito de la curiosidad le hizo nuevamente su aparición en el cerebro de Cirinla. Ver y oír claramente aquel macabro cotejo, al verlo y oírlo desde ahí donde estaba sentada en la hamaca y en la penumbra de la sala de su casa, y con una puerta abierta. Bueno, yo he querido cerrarla, pero no he podido, pensó Cirinla. A manera de disculpa para un consigo en sí misma, aquí a mi casa no han de entrar y yo los voy a ver bien de todos modos. Ver a mi marido, qué bueno. El bolongón de las ruedas pasar sobre una piedra a otra, y el estridente chirrido de la bufa y ejes, el claro tintineo de las arandelas y el sonido de hierro de las cadenas arrastradas sobre el empedrado se hizo cada vez más fuerte, y más fuerte y más fuerte, hasta convertirse en un ensordecedor y enloquecedor bullizo resonando dentro del cráneo de Cirinla. Los primeros hombres con cabeza de zacate hicieron su aparición danzando un especular ballet, y los chicotazos sonaban como fulminantes de pólvora reventados sobre las piedras, en los cuerpos de las agobiadas, revoltosas, chismosas y mentirosas. El cotejo avanzaba lentamente sobre las columnas agachadas, que iban pasando, arrastradas, gimiendo y sollozando. Apareció la carreta sin bueyes, y de repente la sala de la casa de Cirinla se llenó de seres silentes que en la penumbra se deslizaban de un lado a otro frenéticamente, dejando apenas sentir su presencia por un roce de 6 vapóreos cuerpos entre sí. Y si los objetos que había en la sala en la oscuridad ella no los vio, más bien presintió, adivinó y miró que, con los ojos de la intuición, a los hombres con cabeza de zacate, que agarraban los manguillos de su hamaca alzándola en el peso y la mecían violentamente cada vez más fuerte hasta que la topaban en el techo de la casa. En su desesperación, Cirinla se aferró a la hamaca cada vez más. Los golpes contra las vigas fueron cada vez más fuertes. Se sentía una inmensa necesidad de la imperiosa de desmayarse y solo despertar hasta que toda aquella horrible pesadilla hubiese terminado, pero los porrazos contra las vigas no le daban la más mínima oportunidad de fugarse de la realidad, al estilo mujer inglesa, desmayándose, y además el demonio de la curiosidad se había posesionado de ella, de su cuerpo y de su alma. De improviso se hizo una gran claridad que iluminó, la bulla en la sala cesó y la hamaca paró de mecerse, y ella, ensangrentada, aturdida, sintió vómitos, arrojó sangre y se fue de bruces, cayó con su propia sangre vomitada, y quiso incorporarse, mas todo fue inútil. La cabeza le zumbaba, la fiebre la consumía, respiraba pesadamente,
y agonizaba. Sentía que la vida se le iba al más allá. Del fondo del mismo subconsciencia sentía que más que oía un chirrido de la carreta bruja que se alejaba y se alejaba con rumbo al cerro. Cerró los ojos para aclarar su visión y cuando abrió nuevamente todo estaba en penumbras. Parpadeó, quería parpadear repetidas veces, mas ya no logró ver más. Con el canto del gallo lejano anunciaba un nuevo día. Sira Siringla murió sobre un charco de su propia sangre, de curiosidad, chismosa, revoltosa, criticona y juzgona, que al día siguiente los vecinos la hallaron ahí tendida sobre el suelo, con el rostro hinchado, amoratado sobre el charco de sangre coagulada que ella había creado. Nadie nunca supo cómo aquello sucedió, pero desde entonces la carreta bruja ya no se escucha en el rodar en el suelo empedrado de aquel apacible pueblecito.